vamos a tener una carpeta de enumeradores, donde voy a definir enums, que recordemos que los enum básicamente son estructuras de datos indexadas. La diferencia con un arreglo, con un array list, con un hash table, es que estos son elementos totalmente fijos, no se pueden modificar o agregar después de haberse creado. Se puede decir que son inmutables, como si fuera una tuple. Definimos los value objects. Vimos ayer unos value objects especiales, los cuales pues, me van a permitir poder controlar o tener en cuenta el código del inventario. Recordemos que estos value objects me van a permitir definir también esas reglas de negocio. ¿Ok? Vimos también algunas configuraciones especiales, como la configuración del Div Context, en la cual pues ya tenemos nuestro Div Set, el cual vinculamos la entidad de productos. Recordemos que cuando una clase pasa al Div Set, prácticamente la estamos convirtiendo en una entidad de ORM. Vimos también el tema de la configuración del producto, en el cual pues vimos casos especiales como el tema de el SKU y el money, el cual son elementos de tipo objeto, y mencionamos que cuando los queremos migrar debemos utilizar el hash conversion. Esto pues nos va a ayudar a nosotros a poder mapear ese objeto para que la base de datos lo reciba como debe ser. En este caso, lo estamos definiendo aquí como un valor de tipo texto con una longitud de 64. Lo mismo va a pasar con el precio, donde aquí estamos definiendo pues ese elemento. Muy bien. Por acá nos vamos a encontrar también que definimos el hash column, donde el hash column podemos especificar el nombre de la columna. Cuando no especificamos un hash column, él por defecto va a asumir el nombre de columna como el del atributo. Configuramos los decimales y vimos el día de ayer también unas tablas donde se mostraban los diferentes atributos de tipos de datos en Postgres y .NET, que es algo muy importante que ustedes deben tener cuando crean los diferentes elementos. En mi caso, yo tengo la migración, la creé dentro de la carpeta Data Migration. Ustedes dirán, pero ¿cómo hizo esa vuelta? Pues realmente agregué unos parámetros adicionales dentro de la migración. Vamos a mirar si encuentro eso por acá. ¿Dónde por acá? A ver, por acá. Ta, 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 ta. Desgraciado, me perdió. Aquí está. Donde tenemos las instrucciones. Básicamente, tenemos el mismo comando donde estamos especificando el proyecto donde queremos que quede la migración, donde especificamos cuál es el proyecto de tipo Web API. Por ahí a algunos se les presentó el problema con el paquete del design que tuvieron que instalarlo en API. No entiendo por qué, pero bueno, igual eso no tiene un impacto negativo tampoco en la estructura del proyecto. Acá tenemos el ejemplo, un tema bastante llamativo para ustedes, que es el API BetPlay. Ya se podrán imaginar qué van a estar haciendo ustedes dentro de poco. Y donde vamos a encontrarnos acá un "-o".
Este parámetro de menos O me va a permitir especificar en dónde quiero que se cree la carpeta de migraciones. Entonces yo le estoy diciendo que por favor las migraciones las vaya y las cree en la carpeta Data Migration dentro de infraestructura. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo con ese comando. Les recomiendo por favor que tengan en cuenta esos nuevos atributos, parámetros para la migración, porque no falta que el profesor se les ocurra preguntarles. Y de pronto, pues por ahí los empieza corchando. Bien, ¿pensar esto? Estamos simplemente recordando qué hicimos. Ahora bien, por acá vamos a encontrarnos ahora aplicación. En aplicación vamos a tener una carpeta llamada abstracciones. Ahí vamos a definir las interfaces que van a pertenecer a cada elemento. Entonces voy a definir la interfaz de producto, que recordemos, si ya lo vieron, ya lo experimentaron, ya lo gozaron, donde ¿ok? Definimos qué, unos contratos, ¿ok? Unos contratos, recordemos que esos contratos acá no van a tener implementado un cuerpo, es decir, no hay una función implementada. Y es una clase, ¿sí o no? Es una clase a una interfaz. Entonces, es una interfaz. Ahora, aquí por aquí, ¿qué tenemos acá? La cosa por acá. Estos agregué los voy a borrar, porque ayer nos pusimos de elaboradores y cambiamos de rutas y carpetas, entonces pues tengo que volver a ajustar todo. Y eso es normal. Cosa que no pasa en Java, ¿no? Java cuando usted hace o mueve un archivo de un paquete a otro, hay aplicaciones que ajustan automáticamente. Visual Studio lo hace en Java, no entiendo por qué no lo hace con C# y Entity Framework. Esa es la diferencia entre trabajar con la versión Community Edition a trabajar con la versión de Visual Studio normal. Profe, puedo trabajar con Community Edition, pues si quieren trabajar, lo único es que tienen que hacer muchísima fuerza y probar que abran Visual Studio Code, porque cuando yo lo vaya a abrir, yo no voy a instalar Visual Studio Community Edition, ¿ok? Lo más seguro es que sí les sirva. Tengo casi una seguridad del 10%, no mentira, del 99.99999.0001 que les va a abrir. Tenemos aquí la definición de la unidad de trabajo. Aquí la unidad de trabajo, básicamente es la interfaz donde vamos a definir los elementos fundamentales. Vamos a definir la implementación de las interfaces. Quiere decir que todas las interfaces van a estar dentro, que van a estar dentro de la interfaz de la unidad de trabajo como atributo. Y por lo general, siempre vamos a denominarla con el nombre de la clase en plural. Miren acá, por favor, tengan presente esa norma. Ahora bien, por favor, vamos entonces a crear en aplicación, vamos a crear la interfaz de productos. Y ahora creamos la de la unidad de trabajo. Entonces, yes, sir. Resulta
que después de haber construido que eso realmente esta interfaz como el servicio, ¿no? Es el servicio. Para comprar. Inicio la... Listo. Vamos entonces para nuestros casos de uso. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros casos de uso, pues, tengan protección, que mantengan la integridad de la información. Y para eso vamos a hacer uso, pues, de MediaTR y vamos a proteger y validar la información. Entonces vamos a empezar. El primer caso de uso, normalmente lo que vamos a hacer y la filosofía que vamos a utilizar acá es separar esas acciones de escritura y lectura. ¿Ok? En este caso, tenemos casos de uso de escritura. Vamos a mirar primero, que es el de crear productos. Para crear un producto, vamos a crear un récord, que es un comando. ¿Ok? Y ese récord me va a agrupar los elementos o los atributos que voy a necesitar almacenar. Aquí voy a tener un error, obviamente, por una sencilla razón. Y es que en money tengo que volverlo a reimportar. Fijémonos que aquí tenemos un iRequest de tipo UID. Recordemos que nuestra llave principal es de tipo ¿qué? ID, ¿cierto? UID. Si fuera string, pues deberíamos colocar ahí string y así sucesivamente. Los récords son sellados, ¿ok? Son sellados. Eso quiere decir que están protegidos para su herencia. Que tienen una característica
Y es que una característica fundamental y es que son inmutables. Entonces, por acá nos vamos a encontrar con lo siguiente. Después de definir nuestro record, vamos a definir nuestro handler. Ese handler, básicamente, es el que se va a encargar de interactuar con nuestra unidad de trabajo. Lo vamos a borrar de acá. Donde acá básicamente vamos a hacer el llamado de la interfaz de la unidad de trabajo. Creamos nuestro constructor e inyectamos la unidad de trabajo. Acá fíjense que me está diciendo que use el constructor primario. Vamos a probar qué es eso del constructor primario. Voy a fits y básicamente él por acá, a ver, acá va a decir use primario. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Vieron algún cambio? Quito el bullet creator product. ¿Quitó qué? Quito el product, el create product handler. Se supone, vale, control Z, se supone que cuando uno hace el llamado de esto, ¿cierto? Él lo que hace es como usar ese constructor interno de la clase. O sea, no vemos el constructor acá. Realmente, pues uno como desarrollador se ha acostumbrado a que tenemos nuestros elementos visibles y así podemos controlar mejor las cosas. Aquí tenemos un método llamado handlet, que es el que se va a disparar gracias al MediaTR. Recordemos que el MediaTR lo vamos a utilizar para poder permitir la comunicación entre las clases, ¿ok? Entre las clases. Donde acá básicamente estamos creando la instancia, el código que tenemos nosotros para nuestro inventario. Recordemos que es un objeto, entonces lo tenemos que tratar como objeto. Acá básicamente estamos haciendo una comparación. Estamos verificando o estamos llamando el método para saber si ese código ya está registrado en nuestro sistema. Ahora bien, por acá nos vamos a encontrar algo bastante interesante. Tenemos el llamado de producto, estamos creando una instancia de producto. Luego estamos haciendo el almacenamiento. Este assign lo que me va a permitir es guardar, ojo, guarda el registro en memoria, no en base de datos. Para que guarde en base de datos tengo que hacer un save change assign. ¿Ok? Si yo no tengo este señor, no va a guardar absolutamente nada. Y acá le estoy diciendo que este handlet me va a retornar el ID que se creó. Recordemos que nosotros tenemos posibilidad de tener IDs autoincrementales, IDs que generan solo y necesitamos posiblemente tenerlos en el response. Entonces, por favor, codifiquen el create product. Explicar todo si ustedes los hacen ustedes todos. Yo les copio la imagen. Luego tenemos el validador. El validador me va a permitir establecer algunas reglas fundamentales para mis atributos de mis elementos. Aquí estoy definiendo una regla para quién, para el atributo nombre, donde le estoy especificando que en mi caso el nombre va a tener una longitud máxima de 200 caracteres,
donde estoy definiendo reglas para el SKU, pero exigiendo que no sea vacío y que la longitud máxima va a ser 64 caracteres, donde estoy definiendo una regla para el stock, donde tenemos un método propio. ¿Se acuerdan los métodos de extensión? Bueno, esto se puede considerar como un método de extensión, donde estoy diciendo que el stock no puede ser, perdón, que debe ser mayor o igual a cero. Quiere decir que si ingresa un valor menor a cero, pues estamos cometiendo errores de validación y se tendría que ejecutar. Será aquí el print screen. Pongo en el Discord. Tenemos el update product. El update product básicamente cumple el mismo objetivo de create. Estamos definiendo cuáles son los elementos que ingresan al momento de actualizar. Fíjense que así, aquí sí colocamos el ID, porque se supone que necesitamos el ID del registro a modificarse, ¿ok? Y acá tenemos el iRequest. Fíjense que aquí no tenemos la colección, ¿no? Porque se supone que nosotros le estamos ya entrando por medio de parámetros, le estamos inyectando el ID. Tenemos el Product Handler, que básicamente me va a permitir definir algunas reglas que son muy importantes a la hora de trabajar. Entonces, esto lo vamos a borrar. Ojo, a pesar de que esos using que teníamos no nos generan un trauma de error, no es bueno dejarlos ahí como fantasmas, ¿ok? Es mejor ir depurando. Entonces, fijémonos acá que el handler llama el update product, que el update product contiene esta colección. Tenemos por acá el handler, que es el método principal. Ojo, es muy importante este método, el método handler. Podemos decir que es como una regla fundamental para el tema de los casos de uso y el CQRS. Profe, ¿le puedo cambiar el nombre? No. ¿Ok? ¿Quieren tener una vida feliz? No le cambien el nombre. ¿Quieren ser infelices? Cambien el nombre. Profe, sigue, haga lo que quiera y después no se torture. Entonces, voy a colocarles acá un pequeño print screen de este señor. Tenemos el update de validación, donde vamos a tener las reglas definidas dentro de mis elementos. Aquí estoy colocando el mensaje que quiero que se emita cuando ocurra la excepción. Ahora bien, después de que tenemos los casos de uso, lo siguiente es implementar los servicios. La implementación de los servicios, ustedes me los estaban pidiendo. Tenemos el repositorio, donde ese repositorio me va a permitir poder, ver, a ver, listo.
Implementar la interfaz, regálame un segundito, aquí revisamos dónde tenemos más horrores. Acá, oye, products, listo. Entonces, recordemos que el repositorio se va a encargar de implementar la funcionalidad de nuestros servicios. Y para esto hacemos uso de el DB Context. Recordemos que el DB Context es una pieza fundamental para nosotros comunicarnos con nuestra base de datos. Entonces acá les voy a copiar este pequeño código para que ahorita se diviertan codificando. Ya va, espere ese momento. Aquí tenemos el get by ID, el get by SKU asincrónico, donde aquí tenemos los parámetros de entrada. Recordemos que estos parámetros están definidos en la interfaz. Por aquí tenemos un método bello y hermoso que es útil al momento de trabajar con APIs y es un método de paginación. Normalmente, cuando nosotros hacemos peticiones HTTP, podemos encontrarnos con bases de datos que tienen muchos datos y no vamos a mostrar al usuario 5.000 registros en una sola página. Entonces debemos darle la posibilidad al frontend que diseñe un paginador, pero nosotros se lo tenemos que garantizar por medio de backend. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos algo bastante interesante en donde la paginación le estamos incorporando un buscador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo especificar que quiero que me liste por cada página tantos registros, pero que me busque aquellos, no sé, con un código específico. Entonces, él dentro del buscador va a hacer el filtro y me va a mostrar la paginación. ¿Ok? Acá tenemos un equerable. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en C#? Si no se acuerdan, espero que lo retomen. Acá estamos revisando que si el buscador es nulo o contiene espacios en blanco. ¿Qué va a suceder? Entonces, haga un as no tracking. ¿Qué es eso? ¿Qué es el as no tracking? Ustedes que lo usaron, yo me imagino que ustedes lo tuvieron que haber usado. Y creo que yo se los mencioné en algún momento de su camino de preparación para ser seniors, ¿cierto? En programación. Si no se acuerdan, les recomiendo que lo rebobine. ¿Ah? El rastreo de cambios en entidades. Esto es para que, ¿qué? Para que rastree o para que no rastree. Para que no haga rastreo. Esto a veces juega un papel importante a la hora de consultar, pero en muchos casos es una espada de doble filo, porque si lo utilizo mal, puedo estar rompiendo la consulta y no mostrar absolutamente nada. Entonces, es muy importante saber en qué momento lo vamos a utilizar. En caso contrario, aquí tenemos un método bastante interesante que se llama From SQL Interpolate. Interesante porque podemos escribir una sentencia SQL de las que ustedes conocen y yo me imagino que son masters en SQL. Entonces aquí estamos diciendo pesos @ select asterisco from productos.
Entonces quiero que busque en productos donde upper, que upper se utiliza para convertir a mayúscula, nombre, like, patrón. ¿Y qué es el patrón? Recordemos que el patrón en el like tenemos los porcentajes. ¿Qué pasa en el patrón del like cuando yo coloco los dos porcentajes? Másteres. Ah, bueno, menos mal que no le enseñé SQL, porque si no ya me estaría tirando del octavo piso. ¿Y qué pasa cuando lo pongo al principio y no al final? ¿Y qué pasa cuando lo pongo al final y no al principio? Muy bien, excelente. Espero que lo consulten porque no les voy a decir. Entonces, con esto lo que vamos es a decir que nos retorne nuestro query. Y ese query va a ser en orden ascendente por fecha de creación. Vamos a hacer un skip y un take. Ah, skip y take. Eso lo vimos en Coinapit. ¿Ok? Lo vimos en Linku. ¿Se acuerdan? Que tomaba 3 registros, que tomaba tantos. ¿Se acuerdan que por ahí les había puesto hacer algo de la Liga Play, que los primeros 3 y ta? Y ustedes dijeron, excelente, profe. Luego tenemos acá el take, pues cumple una función específica, es para que nos muestre o nos permita especificar el tamaño de datos que queremos visualizar. El toList assign se utiliza para que este señor lo devuelva medio de una lista. Y fijémonos que acá estamos devolviendo una lista de solo lectura de productos. Y ya con esto tenemos mágicamente un elemento que vamos a llamar en nuestros endpoints, en nuestro controlador, para poder hacer las consultas. Por acá tenemos los otros métodos que son sumamente importantes. Recordemos que hay algo muy importante y es que cuando yo defino nuestros servicios en las interfaces, tenemos que implementarlos absolutamente todos. Aquí les estoy colocando varias imágenes para que hagan y saquen provecho a todas sus inteligencias artificiales y puedan obtener una muy buena respuesta. En pocas palabras, para que se gasten sus tokens. Ahora bien, acá tenemos el repositorio. Yo necesito que cuando se llame el endpoint y todos sus métodos, se cree un singleton. Recordemos que en los patrones tenemos diferentes patrones arquitectónicos. Y pues aquí, al igual que en Spring Boot, vamos a utilizar el singleton. Y eso lo vamos a implementar en nuestra unidad de trabajo. Que mire esa belleza lo que tenemos. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Acá nos vamos a encontrar primero lo siguiente. Nos vamos a encontrar que por cada repositorio tenemos que vincularlo a la unidad de trabajo. Importante. Importante, tenemos que inyectar y traer el DB context. Tenemos que inyectar el DB context cuando instanciemos la unidad de trabajo. Aquí estamos definiendo el método en la unidad de trabajo que se va a encargar ya de guardar la información en nuestra base de datos. Y fijémonos algo muy
Importante. Aquí tenemos un método que se llama iniciar transacción, perdón. Básicamente, cuando nosotros trabajamos bases de datos transaccionales, estamos asegurando que la información que estamos guardando quede en el momento exacto y que no quede basura en nuestra base de datos. Quiere decir que si yo inicio la transacción de guardado o de actualización o de cualquier cosa y la transacción no es finalizada con el commit, se hace automáticamente un rollback. Quiere decir retroceder el proceso. Eso es como cuando ustedes misteriosamente están trabajando con GitHub y meten las de caminar y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo retrocedo? Pues retrocede al commit, ¿cierto? Entonces el rollback juega ese papel muy importante. Y por acá estamos creando la instancia de nuestro repositorio. ¿Ok? Aquí es donde estamos aplicando el patrón singleton. ¿Qué nos va a garantizar esto? Nos va a garantizar que los recursos de nuestros servidores sean totalmente óptimos. No es lo mismo llegar y levantar un montón de repositorios que no estamos usando en ningún momento a que cuando estemos necesitando un repositorio, estamos necesitando hacer un proceso, pues se cree esa instancia. Y lo bonito de esto es que se está creando una única instancia. Eso es single. ¿No? Por eso tenemos nosotros acá lo siguiente. Tenemos nuestro get, tenemos una condición donde está verificando si existe esa instancia de product. Si es así, perdón, si no existe, qué pena, el nulo. Si esto es correcto, va a crear la nueva instancia. Cuando el usuario vuelva a hacer el llamado en esa sesión de productos, él va a preguntar, ¿esa instancia ya existe para usted? Si la respuesta es que sí, entonces automáticamente lo que hace es retornar esa instancia ya creada previamente. No la va a volver a crear. Y eso nos va a garantizar que nosotros tengamos una aplicación muy eficiente. ¿Ok? Oh, recordemos que en infraestructura tenemos la inyección de dependencias, que es donde configuramos todo el tema de la base de datos, ¿cierto? Ahora, para dejarlos trabajar un ratico, vengo para nuestra API. En nuestra API vamos a encontrar varias cosas importantes. Dentro de esas cosas importantes, ay, no está grabando audio. Vamos a encontrar el mapeo de clases, vamos a encontrar extensiones y vamos a encontrar DTOs. Y vamos a encontrar nuestros controladores. ¿Ok? Acá, ¿qué tenemos que implementar? Primero, en el API tenemos nuestro servicio o nuestro método de extensión para las cores, que lo vimos, ¿cierto? Si no me equivoco, esto ustedes ya lo tienen implementado, estas cores. También debemos implementar el servicio de mapeo. Esta es una clase global, ¿ok? Esta es una clase global. Y esta clase, pues ustedes la van a crear dentro de su web app.
¿Listo? ¿Por qué vamos a necesitar esta clase? Porque nosotros vamos a hacer mapeo de DTO a clase y de clase a DTO de forma automática. Entonces, es necesario. No hay plegaria que valga. Entonces, después de tener esa extensión, ¿cierto? Después de tener esa extensión, nos vamos a encontrar con los DTOs. Recordemos que los DTOs son clases que me van a permitir transformar, ¿cierto? El modo de que nosotros vamos a procesar la información. Entonces, vamos a tener DTOs para productos. Cuando yo creo un producto, ¿qué me interesa pasarle al endpoint? Me interesa pasarle el nombre, el código de inventario, el precio y el stock. Entonces, el DTO se va a encargar de hacer eso. Voy a poner acá. Tenemos esto acá. Y ponemos acá la flechita. Ponemos acá el cuadrito. Y recuerden que esto lo vamos a encontrar en nuestro proyecto de API. Vamos a tener un Product DTO. Ese Product DTO me va a servir para retornar información de nuestro producto. Quiere decir que cuando yo inserto un dato, yo necesito que al momento de hacer el post al servidor, ese señor me devuelva como respuesta los datos del registro que se creó. Entonces tenemos que hacer un DTO para este fin. Vamos por acá, la flechita y el cuadrito rojito bien bello y hermoso. Ah, qué precisión con esa flecha. A ver. Tenemos el Update Product Request, que es otro DTO que voy a enviarle para poder hacer la actualización. Ustedes me dirán, pero profe, no es lo mismo create lo que está en el DTO de create a update. Sí, pero acuérdense que aquí hay que delegar y yo no puedo mezclar. Yo no puedo usar un create DTO en un update. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, genera como incomodidad, como estrés. Eso es como usted escribir así con H y con C. Genera como incomodidad, ¿cierto? Pues eso pasa acá. Entonces vamos a crear esos DTOs. Para que más Ya un segundito, le atiendo la pregunta. Háganlo un momentico. Señor, ahora sí. Sí, ya le voy a explicar eso. Ya voy para allá. Resulta que yo necesito un intermediario que me ayude a traducir las clases a DTO y los DTO a clases de forma automática sin que nosotros nos preocupemos. Anteriormente uno utilizaba Automapper, que es una librería, pero resulta que desde ciertas versiones Automapper ya requiere que nosotros paguemos una licencia de Automapper. Pues resulta que salió hace poco, un año, algo que se llama Maps, ¿cierto? Mapster, que me ayuda a mapear. Me permite hacer lo mismo. Entonces, se acostumbra por buena práctica dentro de API crear una carpeta llamada Mappings, ¿ok? Mappings. Y dentro de Mappings empiezo a definir todo, todas las reglas de mapeo. Acá, obviamente, eso lo voy a borrar.
acá. Y creo que Monit acá. ¿Qué tenemos acá? Primero, necesitamos usar Mapster con el registro. Tenemos de la interfaz. Tenemos el constructor de registro que viene de la interfaz. Recuerde que yo tengo que implementar los métodos que están en las interfaces. Fíjense que aquí hay unos módulos de configuración. Entonces, config, que es de tipo adapter config. Digo que voy a establecer una nueva configuración. ¿Para quién? De producto a product DTO. Esa es la primera regla. La primera regla me dice, oiga, usted tiene un campo origen y un campo destino y quiero que lo trate de esta manera. Y a tratarlo de esta manera, yo le estoy diciendo, aquí específicamente en este mapeo, que ese cabo y precio va a ser el objeto SKU value, ¿cierto? Y en el precio va a ser el price.amount. Ok. ¿Y eso de dónde sale? Product DTO. Product DTO. SQ es el atributo que yo quiero manipular en el DTO. Price, que es de tipo decimal. Entonces, aquí en el mapper, lo que le estoy diciendo es, amigo, venga, yo quiero que el atributo, ese cabo de mi DTO, contenga ¿qué? El valor de ese SKU, o sea, el código. Y le estoy diciendo que el precio, lo tome de quién? De price.amount. ¿Listo? Luego acá estoy haciendo una traducción para hacer el mapeo entre crear producto y product request. Entonces aquí le mando la información y le digo que se mapee con qué. Fíjense que estoy utilizando acá create product, que es qué. ¿Qué es create product? El comando, el caso de uso que contiene los registros, ¿sí o no? Está. Todo eso se los he enviado. No, todavía falta. Lo mismo tenemos aquí esto. Entonces, les voy a pegar acá, esto acá. Y pegamos acá. Ahora viene lo más bello e importante, la definición de los endpoints, la definición del controlador para que ustedes puedan hacer peticiones. Pero antes de eso, necesitamos algo muy importante, pero muy, muy importante. Necesitamos instalar un nuevo paquete. Y ese nuevo paquete es este señor. Y ese señor se utiliza para configurar Swagger dentro de nuestro proyecto. Swagger es una interfaz que me va a permitir visualizar nuestros endpoints. ¿Okay? Esa es la versión en web. Podemos utilizar Insomnia, podemos utilizar Postman u otro cliente. Swagger es una alternativa bastante interesante. Entonces hay que buscar e instalar este paquete, por favor, este paquete. La versión 10.1, 10.1.7, ¿ok? Pero es muy importante, recordemos, que en ocasiones debemos inyectar estas herramientas para que funcionen. Entonces, ¿qué nombre recibe nuestro inyector? ¿Cuál es nuestro inyector?
¿Cuál es nuestro inyector? Program. Gracias. Diez punto uno punto siete. Ahí en las imágenes que les estoy dejando en el Discord, ahí está todo. Yo les estoy dando como ese paso a paso. Ahora, ¿cómo hago para inyectar esto? Miren, recordemos por favor, tenemos nuestro inyector, tenemos acá nuestra clase. Importante recordar que cada método de extensión se debe inyectar. Recordemos que debemos tener inyectado este señor, tenemos que tener inyectado este señor y tenemos que tener inyectado este señor. Ahora debo inyectar Swagger. Tengo que hacerlo de esta forma. Add Swagger Gen. Y debo también dentro de nuestro environment, si es de desarrollo, aquí le estoy diciendo que Swagger solamente va a estar disponible en modo de desarrollo. Cuando haga el despliegue de la aplicación, Swagger no lo va a poder abrir el usuario. Eso es protección y seguridad. Entonces, para eso colocamos estas dos instrucciones acá. Recordemos que acá aplico la configuración de las cores. Es importante, por favor. No. Ahora, vamos para los controladores. Tranquilo.
Voy a explicar con el computador y la pantalla de don Felipe. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es a crear una nueva conexión. Entonces, Felipe, por favor, vamos a darle en el botoncito desplegable de nuevas conexiones. Dele clic, sí, señor. Y ahí nos van a aparecer los diferentes manejadores de bases de datos. Obviamente, vamos a utilizar Postgres, ¿cierto? Vamos a usar MariaDB. Entonces, ustedes muy amablemente, en este caso, don Felipín, va a seleccionar Postgres. Él va a tener una URL, un servidor, va a ser el localhost, base de datos por defecto, Postgres. Si quiere ver todas las bases de datos, marca la opción que dice ver todas las bases de datos. Dele clic. Luego tiene que especificar el usuario. En MySQL, el usuario principal se llamaba root. Aquí se llama Postgres. ¿Listo? No. Déjelo como está. Y ingresa la contraseña que usted colocó cuando instaló Postgres. Y le da finalizar. Por defecto de Beaver, si no encuentra los paquetes propios para hacer la conexión, les va a pedir que lo instale. Entonces le dice sí, instalar. En el caso de Felipe, allá creó una conexión llamada Postgres. Él va a desplegar y vamos a ver que está haciendo la descarga, ¿sí o no? Mire. Sí. Listo. Se empieza a conectar y ya tenemos las bases de datos. Si despliega donde dice bases de datos, vamos a encontrar la base de datos principal que se llama Postgres. En Postgres se manejan esquemas, disparadores y objetos adicionales. ¿Cómo creamos una base de datos acá? Muy sencillo, muy fácil. Para la base de datos simplemente lo que vamos a hacer en Beaver, ojo con esto, no se explica dos veces, se le da clic derecho donde dice base de datos. Y le dice crear nueva base de datos. Entonces, ¿qué base de datos va a crear Felipe? La que estamos usando en nuestro proyecto, que se llama CleanShop, por acá la tengo, CleanShop DB. Después le ponen el nombre que ustedes quieran, porque no me funcionó. Le pongo temple. No, nada. Aceptar de una vez. Entonces, ahí le da aceptar. Entonces, Felipe ya creó la base de datos. Ahí tenemos los esquemas, dele clic en esquemas. Nosotros podemos personalizar esquemas. Por defecto tenemos un único esquema que es el público. Dele clic y ahí vamos a encontrar el nodo de las tablas. Cuando hagamos migraciones, ahí vamos a visualizar la tabla que vamos a crear. Entonces Felipe va a dejar de compartir su pantalla. Creo que la 16, pero pues la verdad no me gusta tener una versión muy actualizada. Prefiero que tengan la 16 o la 17. Porque la 18 puede tener todavía algunos inconvenientes. ¿Qué pasa? No, no importa. Igual forma aquí no podemos actualizarla en los computadores de acá. Sí. Y si ustedes quieren saber cómo se instala Postgres, visiten mi canal. Ahí hay un video de instalación de Postgres. ¿En serio? Sí, claro. Wow. Entonces, espera, ¿dónde es que está ese video?
Por acá, por acá tenemos YouTube. Aquí ver tu canal. Aquí está. Listas. Aquí yo tengo un montón de cosas. Creo que eso es logrado con las otras. No, no creo. Algunos. O ya versión no. A ver, instalación. Que ya. Estoy Java. Asincronía. ¿Dónde es que está? Web. Sí, tengo. Hay una Spin Security. Web. Se quedan todas así. ¿Cómo? Que sí. No. Postgres y Spring. Vamos a mirar si es este. Venga, yo le quito el. Oh, no, esto es una. Importarlo. Bueno, miramos a ver si le decimos aquí Postgres, ¿cierto? De pronto lo encontramos más fácil. Instalación y configuración de Postgres. Sí, yo sabía que lo íbamos a encontrar más fácil. Tiene un Dell. Y yo no sé qué computador nuevo es. 8 minuticos nomás. Yo creo que es un computador nuevo es. ¿Por qué? Tiene Windows 10. Y es un No, Dell. es una máquina virtual que tenía. Entonces, mira, aquí entramos a la página oficial, postgres.org. Sin embargo, les voy a compartir el enlace ahí ahí en el Discord. Ahí está. Entonces, miren, si se dan cuenta, este video está creo que para la versión 11 o 12, creo que fue la que le sale acá el video. Sin embargo, pues es el mismo proceso para la instalación. Sí, más o menos fue hace 5 años. Dios mío, señor, cómo pasa el tiempo, por Dios. Pero la instalación es la misma, son los mismos pasos. Excelente, ¿sí o no? Parezco un ninja. ¿Quién dijo que era pandemia? Ahí en pandemia me pinté el cabello de rubio. Sí, en serio, mire. Nadie me veía. Entonces, miren, es importante acá la configuración. Hay versiones que son soportadas hasta cierto punto, pues nosotros debemos mirar cuál de esas nos sirve. ¿Ok? Bien, ahí está el video, si lo quieren ver, ahí está. Y no, no, mira. Mira, aquí está la creación de bases de datos en Postgres también. Aquí tenemos SQL básico con Postgres, si quieren revisarlo. A mí este está más reciente, hace 2 años. Veamos este que está hace 2 años, vea, ya está en la 16, para que no digan que no me actualizo. Miren, entonces, pues tengan la referencia. ¿No es Postgres? Ah, bueno. Pues la verdad es que yo no he hecho la instalación en... No, no pasa nada, es simplemente el usuario. Entonces, hay algo bastante interesante en la instalación de Postgres, y es que él va a lanzar una aplicación que nos va a permitir instalar configuraciones adicionales. Pues ya libertad de nosotros hacerlo o no. Como por ejemplo instalar
el plugin de PostGIS, que es para el tema de georreferenciación, guardar coordenadas y un montón de cosas que se tienen disponibles. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá, ahí se supone que ya tenemos el instalador. Ahí arrancó el instalador. ¿Sí? Si ustedes esculcan mi canal, ahí van a encontrar un montón de cosas que yo ya he explicado. Entonces, lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionemos si queremos agregar algún componente adicional. Si yo le doy terminar, pues va a dejar instalado Postgres y no va a irse al Start Builder. ¿Ok? Yo lo puedo desmarcar. Si lo dejo marcado, pues lo más probable es que se abra. Acá me va a preguntar si mi servidor es remoto o local. Pues acá simplemente le va a decir que el servidor es local y está en el 5432. Que no tengo un servidor remoto. Y aquí damos siguiente. Siempre va a ser el puerto 5432. Aquí tenemos los componentes, aquí tenemos el tema de base de extensiones espaciales, que es el tema de georreferenciación. Aquí tenemos los controladores para bases de datos, tenemos conectores para Java, conector genérico de NPG SQL, que lo utilizamos para construir aplicaciones de escritorio, bueno, y demás. Esta ventana va a aparecer cada vez que nosotros o las veces que nosotros seleccionemos una extensión. Si deseamos instalar 3 extensiones, entonces este proceso se va a repetir 3 veces. ¿Ok? Postgres maneja por defecto el PGAdmin. PGAdmin es el administrador gráfico nativo para bases de datos. Aquí básicamente lo que voy a hacer es clic a conectarme, me pide la contraseña. Y en la contraseña, pues yo puedo guardarla o no, todo dependiendo de cómo necesitemos trabajar. Y listo. Y ahí tenemos la conexión. Ahí les voy a compartir ese enlace. Ahora, si no me equivoco, ¿para qué? Windows, sí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ustedes que están en los computadores de campus, si no me equivoco, para conectarse a Postgres es lo mismo que MySQL. El usuario es Campus 2023 y la contraseña creo que es Campus 2023, si no me equivoco. Y si no es, pues nos jo. Entonces tenemos que usar el Docker. Ahora bien, ustedes como son duchos en migraciones, ¿cierto? ¿Cómo? No, ninguno. Ustedes si quieren no instalen ningún paquete. O sea, si nos interesa solo Postgres, Postgres. ¿Cómo? No, categoría, parte del canal. ¿Qué necesitamos? Debe cancelar, no, o seleccionen MPG SQL nada más. Tengo.
Dice que no se puede. Ok. Lo que pasa es que mi señorita, cuando hizo la composición, no subió lo que decía ver toda la básica. Sí. Arriba, mi bicho de conexión. Arriba, derecho. El dicho Ay, ¿qué tal ese tutor que usted tiene, por Dios? Y eso que hice la explicación con él. ¿Qué le vendo? Pero tengo yo que lo que más mal está bien. Que también es primero. Que yo tuviera y luego no me esto es como Bobby. O sea, tú puedes tener Wolfie y tener el Mighty con la vida. Esto es horrible, ¿no? Eso era por eso es cuando terminó. Oye, que no deja que no la base hacer la conexión, ¿qué será? Esta conexión. ¿Qué cosas que no le ponen atención al profesor Patricio? Robert, no estoy siendo fiel de la sala. Te lo digo que yo quería ver toda la parte. Sí lo digo. Lo digo son importantes. Te lo digo. Después yo estoy dando en el video. Él dijo que Pero, si usted quiere dar con toda la fase sí lo digo, pues sí. Y entonces, ¿por qué le pregunté y dice que eso graba? Yo lo tengo grabado. usted esa grabación la manipuló por ella. Hoy en día todo el mundo se entiende así. Eso lo manipuló con ella. Pero si lo dijo.